Ser cristiano, mis amados, y para el mundo también, no es malo, ni es pecado. Tú dirás, ¿pero qué cosa extraña? No, no es extraño. En medio de este tiempo, no es extraño para aquel que no conoce las Sagradas Escrituras. Ser cristiano no es malo, ni tampoco es pecado. ¿Y por qué yo titulé este mensaje o esta reflexión de esta manera? Porque precisamente estamos viviendo unos tiempos de mucha confusión informática. Los medios se han encargado, particularmente los medios, en nuestra nación y yo creo que en todas, porque esto es un sistema. Acuérdese que el sistema del anticristo, todo este mover que está aconteciendo en el mundo espiritual, es a nivel mundial, porque va a ser todo un sistema que va a gobernar el mundo. Entonces, vamos notando, aquellos que conocemos las Escrituras y que llevamos tiempo ya en el Evangelio, vamos viendo cómo es como si la brecha se fuera abriendo más. Se fuera abriendo más. En el sentido cuando Jesús dijo, la maldad irá en aumento. Siempre ha habido maldad, siempre, y eso será hasta el fin de los tiempos. Pero a lo que me refiero es que se va abriendo la brecha cada vez más, y cada persona se irá ubicando de un lado o del otro. Y en medio de este proceso que estamos viviendo en estos tiempos, hay mucha confusión, pero también hay mucha presión, aún para el pueblo cristiano. Y vemos cuántos están siendo perseguidos, encarcelados, maltratados por causa de su fe en Jesucristo. Y no tan solo que sean encarcelados o de una manera tan contundente, ¿verdad? Hasta muertos, convirtiéndose en mártires por causa de su fe, sino que de otras maneras más sutiles, más lentas, pero bien firmes, también vamos notando esa persecución, ese señalamiento, a tal punto que pareciera que ser cristiano es un pecado o es algo malo. Noticias como esta persona que va a un centro comercial en Estados Unidos y simplemente porque llevaba un mensaje cristiano, lo querían sacar del centro comercial. Es que cosas tan sencillas, cosas tan normales en otro tiempo. Yo recuerdo, yo voy ya para 40 años en el Evangelio y yo recuerdo qué cosa era más normal usted decir un Dios te bendiga o algún mensaje, usted poner un sticker en su carro, Dios te ama, cualquier cosa. Ahora cada expresión es una ofensa. Inmediatamente se te señala, se te prohíbe, como si tú estuvieras haciendo algo malo. Como si tú estuvieras ofendiendo. Y pareciera y quiere hacer ver el mundo y los medios de comunicación que estar del lado de Jesucristo es estar del lado equivocado. Es estar del lado del malo. ¿Sí? Aunque parezca increíble para muchos, ¿verdad? Pero la realidad es esta. Y cuando uno se pone a reflexionar acerca de esto, pues usted va comprendiendo las palabras que Jesús le dijo a los discípulos. En Juan, en el capítulo 15, les advierte a los discípulos que de la misma manera en que Jesús fue rechazado, fue burlado, despreciado, también lo serían todos aquellos que creyeran en él. Jesús les dice de esta manera: si el mundo los odia, sepan que a mí el mundo me ha odiado antes
que a ustedes. Qué interesante. Y yo le pregunto, ¿qué malo vino a hacer Jesús? Porque nosotros somos pecadores, nosotros somos malos. Pero ¿qué malo vino a hacer Cristo a la humanidad? ¿Qué maldad? No le encontraron pecado. Por más que buscaron, no hubo forma de poderlo acusar de maldad alguna contra el ser humano. Y aún así dice, y el mundo me odió. El mundo me odió. Dice, si ustedes viviesen según la mentalidad de este mundo, el mundo los amaría. Pero como no tienen la mentalidad pecaminosa de este mundo, sino que yo los elegí y los saqué del pecado, por eso el mundo los odia. Así que ya nos va dando entendimiento de la razón por la cual el mundo odió a Jesucristo y va a odiar y a despreciar y a perseguir a todos aquellos que pensemos como Jesús y vivamos como Jesús. Y Él lo advirtió. Y es la advertencia, es el recordatorio que hoy nos hace para que nos animemos, para que no nos sintamos mal ni confundidos, sino por el contrario, sea causa de gozo, sí, sea causa de alegría, al saber que si el mundo no nos ama, es porque Dios nos ama, porque de algún lado tenemos que estar. Si el mundo te recibe, si el mundo te aplaude, si el mundo te ama, hay que chequearse entonces a ver qué está pasando, porque aquí la Biblia dice que debe acontecer lo contrario. O te ama el mundo o te ama Dios. ¿Quién te ama a ti? Esa es la pregunta. ¿Quién tú buscas que te ame? ¿A quién tú buscas agradar? ¿Para quién tú vives? ¿Para quién tú te esfuerzas? ¿Y ante quién tú temes? Y Cristo era claro y contundente. Y siempre hacía estas advertencias y estas amonestaciones a sus discípulos. De hecho, comenzaron multitudes a seguir a Cristo. Dice, después 120, 70, siguió bajando. Multitudes, ¿por qué? Dice la Escritura que la puerta de la perdición es así, espaciosa. La puerta para vivir en anchas, vivir como a ti te plazca, vivir que tú no tengas problemas con el mundo y todo el mundo te aplaude y todo el mundo te quiera. Es bien fácil. Mire, a manos llenas. Pero la puerta para vivir conforme a la palabra de Dios, seguir los pasos de Jesús, es así de angosta. Y no todos la atraviesan. Porque uno de los requisitos indispensables es que decidamos para quién vamos a vivir. Si para agradar a este mundo, si para ceder a las presiones de este mundo, o para agradar a Dios, obedecer a Dios por encima del desprecio que nos haga el mundo. Y esta palabra es muy pertinente en medio de estos tiempos y seguirá siendo pertinente al pasar los años. Porque como tengo la certeza, esta brecha se seguirá abriendo. La maldad irá en aumento y se irá polarizando cada lado hacia estos dos bandos.
como la película, ¿verdad? Entre los buenos y los malos. Cada día se irá abriendo la brecha y es necesario, ¿sí? Porque en medio de todo este proceso se sabrá realmente quién verdadero es hijo de Dios. Es un seguidor de Jesucristo, no por palabras, sino por hechos. Y así es como la iglesia es purificada. Y también dice la Escritura que este proceso es necesario porque es de la manera en que la iglesia es liberada de la ira de Dios. En medio de estas persecuciones, de todos estos maltratos y desprecios, somos purificados, somos santificados y aprobados para estar con Dios por toda la eternidad. Así que todos aquellos que permanezcamos fieles a Dios por encima de la persecución, de la burla, de la intimidación, de la presión y no tengamos doblez, de esa manera vamos siendo aprobados delante de Dios y vamos conformando la iglesia verdadera de Jesucristo. Sí, Señor, así lo dice la Escritura. Y así seremos librados de la ira del Dios de los cielos que viene sobre todos aquellos que lo despreciaron, sobre todos aquellos que persiguieron a su pueblo. Por eso es importante tener claro en este tiempo que ser cristiano no es malo, no es ningún pecado. Por el contrario, es la mejor decisión que tú puedes haber hecho. Y si todavía no te has decidido y estás del lado equivocado, todavía hay tiempo para que reflexiones. Porque muchas veces cedemos a las presiones por temor, por inseguridad, por conveniencia. ¿Cuántas personas están cediendo y aún cristianos negociando su fe por temor a perder un trabajo o ser rechazados en su grupo en la escuela, en la universidad, en cualquier entorno en que te muevas? Todos de alguna manera nos sentimos que tenemos que tomar posiciones, a veces hasta en conversaciones cotidianas de la vida, con vecinos, amigos o aún hasta desconocidos en una oficina médica. Sucede que inmediatamente surge algún tema de discusión o algún tema polémico y usted comparte su opinión desde la perspectiva cristiana, inmediatamente usted nota la mirada, el rechazo, inmediatamente, o se molestan. Si eso ocurre, dice la Escritura, que no nos debemos sentir mal, que no nos debemos sentir extraños, pues es lo que debe acontecer. Es lo que yo debo meditar y procurar que en mi vida acontezca. No es que continuamente estemos contendiendo con la palabra de Dios, porque esa no es la perfecta voluntad del Señor. Sin embargo, cuando haya que prestar defensa por causa de nuestra fe, nos veremos en la necesidad de hacerlo por amor a Jesucristo y nuestra fidelidad a Él. Y en eso debemos en este tiempo procurar que Dios nos dé la sabiduría cuando hablar, cuando callar, ser mansos pero astutos como serpientes. Y Jesús decía, si ustedes viviesen según la mentalidad de este mundo, el mundo los amaría. Significa entonces que hay una manera de pensar y de vivir muy diferente a lo establecido por el sistema de este mundo.
y tendremos que muchas veces nosotros detenernos, meditar y escoger una vez más a quién debemos obedecer. Tal vez aquí en el lado del occidente no tenemos la persecución que se vive en el otro lado, ¿verdad? En el oriente, en este mundo que sí es mucho más contundente toda esta persecución. Pero yo tengo la certeza, tristemente, que llegará el día en que será mucho más marcado todo esto que dice la Escritura a nivel mundial. No creo que haya un país que se libre de esto que dijo nuestro Señor Jesucristo, el gran profeta de Dios también, antes de partir de este mundo. Nos lo advirtió claramente diciendo que seríamos despreciados, perseguidos por causa de nuestra fe y amor en Jesucristo. Jesús les dijo: acuérdense de lo que les enseñé. El siervo no es mayor que su Señor. Si a mí me persiguieron, también a ustedes los perseguirán. Si mi enseñanza la practicaron, también la de ustedes practicarán. Toda esta violencia la cometerán contra ustedes por causa de mi nombre, ya que no conocen al que me envió. Fíjese la razón por la cual el mundo persigue a los cristianos. Nos aborrecen porque no conocen a Dios, porque aborrecen todo aquello que esté relacionado con Dios. Entiéndase a su Hijo Jesucristo y a nosotros, los siervos y siervas de Dios. Pero claramente Jesús dijo que no le debemos tener miedo a aquel que puede tocar nuestro cuerpo, pero jamás podrá tocar nuestra alma. Qué hermosa esa palabra. Fíjese que nos anima a tener esa seguridad y esa paz de que nuestra alma le pertenece a Dios. Nuestro ser, lo que realmente somos, porque este cuerpo dejará de ser. Este cuerpo se va a desvanecer, al polvo volverá, pero nuestra alma, porque el alma no muere. El cuerpo, cuando nosotros morimos, el cuerpo se va al polvo y al polvo volverá, pero el alma permanece viva. Seguimos existiendo. Sí, seguimos existiendo, no dejamos de ser. Por eso para el cristiano la muerte, aunque claro está, a todos nos levanta temor. Nadie puede decir que esa incertidumbre, ¿verdad?, a lo desconocido nos despierta temor, inseguridad, pero que el Espíritu Santo nos capacita y fortalece para enfrentarlo. Pero espiritualmente hablando, la muerte para el cristiano, dice la Escritura, que es causa de esperanza. Por eso, para el que no tiene la esperanza de vida eterna y no cree en la resurrección y no tiene una relación con Dios, la muerte es causa de tristeza, porque no tiene esperanza. ¿Cuántas personas escucho yo decir constantemente: ¿para qué vivir si después que uno se muere, la vida no tiene sentido? De hecho, a mis 21 años esa era mi expresión. La vida no tiene sentido. Uno nace, trabaja, se casa, aquí y allá, se muere y se acabó. Esa es la manera de pensar de aquel que no tiene esperanza en Cristo, de aquel que no conoce de Jesucristo. Y si esta es su situación, yo te invito a que hagas de Cristo tu razón de ser. Recuerdo que en medio de esa manera mía de pensar, que no conocía de Dios, en Juan 10:10 dice la palabra, y fue el texto que vino a mi vida y me levantó de esa desesperanza y vacío de identidad y de sentido de vida. Yo he venido para que tengas vida y tengas vida en abundancia. Qué hermoso ese texto. Cuando ese texto vino a mí,
iluminó toda mi vida y cambió toda mi existencia. Porque entonces yo comprendí que aunque yo dejara de existir en este mundo a nivel físico, mi cuerpo iba a morir, yo no iba a dejar de existir. ¡Qué hermosura! ¡Qué hermosura! Que la muerte no es otra cosa que es el paso hacia el otro lado de yo ser eterna, de que yo jamás dejaré de existir. Y que cuando Jesucristo regrese, los muertos en Cristo resucitarán. Y aún los que estemos vivos, si fuera hoy, también partimos con Él y viviremos por la eternidad. Usted sabe lo que es que usted no va a dejar de existir. Qué cosa más hermosa. Así que si tú no tienes esperanza, si para ti la vida no tiene sentido, en Cristo todo cobra un nuevo sentido. Y es hermoso saber que te puedes esforzar aquí en trabajar, servir a Dios, que no es en vano, porque el trabajo en el Señor no es en vano. Y cuando te digo el trabajo en el Señor, no me refiero dentro del contexto o el ambiente de la iglesia, sino que tú puedes servirle a Dios en medio de tu trabajo, donde Dios te ponga para bendecir a otros. No tienes que ser pastor ni evangelista, no. Puedes ser un buen maestro, sí, un buen médico, un buen abogado, un buen plomero, un buen carpintero. En cualquier escenario puedes ser de bendición para tu prójimo. Y así también estarás sirviéndole a Dios. Y ese trabajo no es en vano, porque estás bendiciendo muchas vidas. Y cuando parta de este mundo, seguirás existiendo por la eternidad y seguiremos sirviendo a los demás bajo el reinado de Jesucristo. ¿No te parece hermoso toda esta esperanza de vida eterna, de existencia eterna? Pero en este tiempo en el que estamos debemos permanecer fieles. Cuando Jesucristo está hablando acerca de esta palabra, inicia el capítulo donde Él aclara que Él es la vid verdadera. Ese tiempo en el de Jesús, donde el cultivo de las uvas era parte de la vida cotidiana y de ahí sustraían el vino. Vid verdadera, yo soy la vid verdadera. Cuando Él describe todo eso y dice que nosotros somos el pámpano y Él es la vid, Él está haciendo una exhortación para que podamos nosotros comprender que así como el pámpano está adherido a la vid y es de la única manera que Él puede permanecer para dar fruto, así nosotros, todos aquellos cristianos, en medio de estos tiempos que estamos viviendo y de los que vendrán, podremos nosotros permanecer dando frutos si permanecemos en Él. En otras palabras, que en medio de los tiempos de persecución, en medio de los tiempos difíciles que podrán llegar y llegarán, no tenemos por qué temer si permanecemos adheridos a Él. De una manera sobrenatural, su savia, su poder, su presencia nos ayudará a permanecer, no tan solo a permanecer fieles a Él, sino dando fruto. Escucha bien qué hermoso, dando fruto. O sea, seguir llevando palabra de esperanza a muchos que estarán necesitados, que estarán en aflicción, que estarán en grande necesidad. Y será esa palabra de Dios que tú y yo llevemos que les traiga aliento y que tal vez hoy, tal vez no puedan entenderlo, pero más adelante comprenderán que sin Dios no podrán y estarán más sensibles a escuchar la palabra de Dios. Y es necesario que nosotros, el pueblo del Señor, permanezcamos fiel a la vid, a Jesucristo.
para que por medio de su poder no desmayemos, no tengamos temor, no nos acobardemos ni retrocedamos. Escúchenme bien, amado pueblo del Señor. Este es el tiempo importante, necesario, de pegarnos a la vid, a Jesucristo, y de ahí recibir todo lo necesario para permanecer firme, para no claudicar en nuestra fe, para resistir todo viento que se levante, para resistir toda oposición y persecución que se levante, y así poder seguir llevando la palabra del Señor. Dios irá de frente, Dios nos ayudará, nos pondrá en gracia. Padeceremos, pero Dios traerá consuelo y fortaleza, porque Dios es fiel. Y si Jesús advirtió a sus discípulos, y el único, escuche bien, el único de los 12 que no terminó como los demás, todos los demás terminaron en martirio. Solo Juan, que por la voluntad de Dios fue librado de una muerte como esa. Todos los demás, dice la Escritura, que fueron perseguidos y terminaron como mártires por causa de su fe. Y Jesús se los advirtió. Les dijo, por causa mía los van a perseguir. Por mi causa ustedes van a padecer. Y les dijo, les he hablado todas estas cosas. ¿Cuáles cosas? Que los van a perseguir, los van a despreciar y muchos tendrían que entregar su vida por causa de él. Y mire un punto adicional por el cual también Jesús les dijo que los iban a perseguir. Les dije al principio que nos perseguirían y persiguieron también a sus discípulos en los tiempos de Jesús, porque el mundo no amó a Dios, rechazó a Dios y el mundo no ha cambiado. Al contrario, vemos cómo sigue la maldad aumentando. Y cuando hablo del mundo, me refiero a todos aquellos que se resisten, son personas que se resisten a reconocer a Dios como el creador de este mundo. Se resisten a reconocer al Hijo de Dios como el enviado del Señor para salvación nuestra. El mundo, en ese concepto de rechazo que se constituye entonces, escúchame bien, en el sistema mundial del anticristo. Porque así como Juan abrió un camino y anunció a Jesucristo, hoy estamos viendo cómo se va haciendo un camino para el anticristo. Y vamos viendo cómo se van levantando leyes, cómo se van alineando este tipo de personas y de pensamientos que van contrario a la palabra de Dios, rechazan a Dios, rechazan los valores del reino, rechazan todo lo que es del cristianismo, rechazan todo eso. Están abriendo camino para que se establezca este sistema a nivel mundial. Eso es así. Va lento, pero va firme. Y Jesús les dijo claramente, los perseguirán porque no han aceptado a Dios en sus vidas. Pero claramente también dice que la consecuencia será la destrucción del malvado. Estás a tiempo, amado amigo, estás a tiempo de pasarte al lado correcto. Porque ser cristiano no es malo ni es un pecado. Por el contrario, es la mejor decisión que puedes tomar en tu vida. Les he hablado estas cosas con el fin de que no tengan problemas en la vivencia de su fe. Sí. ¿Por qué? Bueno, porque cuando uno ve todo lo que está aconteciendo, tanta maldad, tanta persecución, ahora, con el acceso que tenemos a la información, podemos ver todo lo que acontece, informarnos de todo lo que acontece a nivel
mundial y vemos tanta injusticia con los niños, cuánto abuso con los niños, las guerras, toda la injusticia, la corrupción en las naciones, que nosotros no estamos viendo hoy de tanta y tanta maldad. E inmediatamente la pregunta que surge: ¿y dónde Dios está en medio de todo esto? Muchas personas cuestionan entonces el amor y la bondad de Dios y por qué Dios permite todo esto. Es la gran pregunta que siempre nos hacen. Es que el problema nunca ha estado en Dios. Dios siempre lo que ha tenido son pensamientos de bien para el ser humano, para la humanidad. Aquí el punto es que la humanidad rechaza a Dios. Y cuando tú rechazas a Dios, tiene que venir las consecuencias. Y Dios lo único que ha hecho a lo largo de la historia de la humanidad es tratarla de ayudar a salir de los problemas en los que ella misma se mete por causa de su dureza. Nunca, nunca dudes del amor y la bondad de Dios. Dios siempre tiene el control de todo. Y en medio de ese libre albedrío donde cada cual escogerá a quién seguir y a quién creerle, cada cual también recogerá lo que siembre con su decisión. No tengan problemas en la vivencia de su fe. En otras palabras, no duden ni por un segundo de que Dios es bueno, de que Dios tiene control, de que llegará el día en que el malo recibirá su justa retribución. Y dice en Apocalipsis que los mártires claman a Dios para que haga justicia. No para que los vengue en el sentido nuestro, sino para que haga justicia. Y Dios en el día señalado hará justicia. Y eso nos debe a nosotros mantener confiados y en paz. Y orar y clamarle a Dios para que no desmayemos ni por un instante y por el contrario nos movamos a orar para que reconozcan que Dios es bueno. Y no piensen por un momento de que todo esto que acontece lo ha permitido Dios. No, lo ha permitido la maldad del hombre. Lo ha permitido la maldad del hombre, la dureza, lo mismo que pasa en nuestra vida personal. Entonces, la exhortación que Dios hoy nos imparte es a permanecer en Él, a permanecer fieles, a no dudar ni por un segundo de su bondad. Pero sabemos que en nuestra humanidad no dudamos por un segundo. Dudamos muchas veces, nos quedamos ahí. Y Dios en su misericordia que nos entiende, nos comprende, no lo toma en cuenta. Simplemente no se olvida que somos frágiles. Y cuando esos momentos nos llegan, simplemente lo hablamos con Dios y le pedimos que nos sostenga y nos ayude en medio de nuestra fragilidad y nos fortalezca en nuestra confianza en Él. Permanezcamos fieles a Dios por encima de lo que sigamos viendo, de lo que tengamos que seguir escuchando, no olvidándonos de que Jesús lo advirtió. Dice que si a Él, que lo único que vino fue hacer el bien a este mundo, lo rechazaron, lo despreciaron, ¿cuánto más a nosotros que somos pecadores? Porque en Él
no hubo pecado. Debemos tener claro entonces y que no nos sorprenda los tiempos que estamos viviendo, sino por el contrario, sea también de aliento y de gozo al saber que lo que Cristo habló se sigue cumpliendo y que la Escritura se sigue validando. Y eso motivarnos a estudiarla más, a confiar más en ella y vivirla. Y no temer. Permanecer en Él. También motivarnos a fortalecer nuestra relación con Jesucristo. Y la esperanza, escucha bien, la esperanza de vida eterna. Por eso, estos apóstoles fueron investidos de ese grande poder del Espíritu Santo y no tuvieron temor ni aún de entregar su vida por su Maestro. Ese poder los invistió, los afirmó. De comenzar bien temerosos, inseguros, terminaron estando dispuestos a entregar su vida por su Maestro, porque no dudaron. Esa fe maduró por causa de su relación con Él. Y cuando vinieron los tiempos difíciles, los tiempos de persecución y de prueba, pudieron permanecer fieles a Él, excepto Judas, que por causa de su dureza prefirió quitarse la vida antes que reconocer a Jesucristo como el Hijo de Dios. Es triste, pero sigue aconteciendo lo mismo. Hay personas que prefieren vivir en la oscuridad, en el dolor, lejos de Dios, antes que reconocer a Dios y su amor en sus vidas. Pero yo te exhorto a que te detengas y puedas comprender que estar del lado de Dios es estar del lado correcto. Que ser cristiano no es nada malo. Escúchame bien. Ser cristiano no es pecado. Es la mejor decisión que podamos tomar. Aunque el mundo nos aborrezca, aunque el mundo en este tiempo quiera hacer ver que somos malos, que no tenemos amor, que somos insensibles, que estamos llenos de prejuicios. Todas esas voces vienen de un solo lado, del lado de la oscuridad, del lado del enemigo, del lado de Satanás, que aborrece a Dios y a su Hijo Jesucristo. Dios es amor. No permitas que las tinieblas te confundan y te engañen. El único que te ama es Dios. Satanás solamente quiere hacerte creer que estás del lado correcto y lo único que vas a obtener es la muerte eterna. Seguirás viviendo, sí, pero del lado incorrecto. Y de ese lado jamás podrás volver a salir. Porque hay muerte, sí, pero también hay una vida eterna del lado de Dios o del lado de Satanás. Y muchas veces, por las presiones, por los miedos, por miedo a no ser señalado, a no ser perseguido, a no ser encarcelado, no sé hasta dónde en nuestro lado acá en Occidente llegaremos nosotros a vivir. Lo cierto es que Jesús nos exhorta una vez más y nos advierte a que permanezcamos firmes, fieles a Él. Nos dará la fuerza, nos dará la gracia, la sabiduría para vencer. Aunque venciendo sea entregar nuestra vida
por Él, sin temor, pues en Él tenemos vida eterna. Ser cristiano es lo mejor que podemos ser. No hay otra cosa mejor en este mundo que ser lo que somos, cristianos, testigos del amor de Dios, testigos de que hay un Dios que es real, que es verdadero, que te ama, que te consuela. Qué hermoso es saber que muchos estuvimos por muchos años del lado equivocado, del lado contrario. ¿Cuántos en una vida pasada teníamos esa misma manera de pensar que hoy tienen muchos en este mundo? De que Dios no era bueno, de que Dios no nos escuchaba, de que no atendía nuestros ruegos. Veníamos enojados con Dios, porque todo eso lo traíamos, porque no conocíamos el amor de Dios. ¿Cuántos años yo viví enojada con Dios? ¿Cuántos años? Y aún como cristiana en la iglesia, por causa de que mi amor por Dios no había madurado y no lo conocía tal cual era, y aún me falta mucho por conocerlo. Cuando venían cosas malas a mi vida, cuando llegaba el dolor, el sufrimiento, o no respondía a algo que yo quería, me enojaba con Él y dudaba de que me amara. Pero Dios en su amor y su misericordia me fue llevando poco a poco, enseñándome lo que era su amor y a confiar en Él de una manera incondicional. Y así poco a poco me fue encaminando y ayudando hasta el día de hoy, y confío en que siga haciéndolo en medio de mi fragilidad humana. Y qué hermoso entonces es poder disfrutar del amor de Dios. Que no importa las circunstancias que lleguen a tu vida, tú puedas tener paz y tener la certeza en tu corazón de que Dios te ama. Y de que no importa lo que venga a tu vida, algo Dios hará para tornarlo para bien. No importa la circunstancia que sea, aún en medio de la oscuridad, en medio del valle de sombra y de muerte en el que te puedas encontrar, Dios ahí está contigo. Y no hay por qué dudar de que algo bueno saldrá de todo eso. Por eso no hay cosa mejor que ser cristiano y ser testigo del amor, el poder y la bondad de Dios. Si por razones de dolor en tu vida, o sientes que Dios te ha fallado, o por miedo a perder tu trabajo, o por las razones diversas que siempre se enfrentan en nuestro caminar diario, vacilas en tu fe, hoy Dios te invita a que te afirmes en Él, a que permanezcas en Él para que puedas prevalecer. Si hay enojo, si hay duda, habla con Él. ¿Cuántas veces yo derramé mi corazón delante de Dios? Mi frustración por lo que no hizo que yo quería que hiciera, por lo que no llegó que siempre me quedé esperando. Y poco a poco me fue dando entendimiento de que fue lo mejor que pudo haber pasado. Y hoy le doy gracias a Él por no haber escuchado muchas de las oraciones que elevé en medio de mi dolor. Y no las atendió. Y fue lo mejor. Hoy lo entiendo así. Aunque en aquel momento me enojaba con Él. Pero Él, que me entendía y me conoce mejor que a mí misma, me fue llevando. Habla con Él. No hay cosa mejor que hablar con Dios. Él te oye. Él te oye. Si tú te acercas a Dios con un corazón sincero, humilde, por más pecador que te sientas y por más lejano que te sientas de Él,
Dios te escuchará. Dios no oye la oración del pecador, del altivo, del que lo desprecia y luego descaradamente viene a exigirle a Dios. Esa oración Dios no la atiende. Pero si tú te acercas a Él con tu verdad, con tu dolor, Él te recibe, te levanta, te fortalece y te ayuda y te guiará, como yo siempre digo, por el mejor camino. Estamos en tiempos peligrosos, tiempos que dice, como dice muy bien la Escritura, y Jesús así lo profetizó, guerra, rumores de guerra, no sabemos lo que vendrá más adelante. Por eso debemos estar afirmados en nuestra fe, para que no dudemos de quién hemos creído. Y aunque el mundo se levante en contra nuestra, no dudemos ni por un instante de testificar del amor de Dios. Y eso solamente lo vamos a lograr si permanecemos en Él. Así que, amado hermano, si te has descuidado en tu vida de oración, si has debilitado la oración, el hablar con Dios, es tiempo de que retomes, de que te fortalezcas, para que cuando los tiempos sigan poniéndose mucho más peligrosos, puedas testificar del amor de Dios y no negar tu fe. Aquellos amigos que me están escuchando y que son parte de este mundo que persigue al pueblo de Dios, yo quiero decirte que Dios te ama. ¿Por qué Dios te ama? Porque dice la Escritura que Dios nos amó cuando envió a Jesucristo en rescate tuyo y mío. Ese amor está ahí de manera incondicional. Muchas veces nos ponemos del lado contrario de Dios por causa de dolor, de frustración, decepción. ¿Cuántas razones a mí me llevaron para resistirme a buscar de Dios? Y Dios en su amor nunca dejó de tratar conmigo. Porque yo a la primera no respondí. Jamás voy a entender el amor de Dios, cómo siguió tratando conmigo hasta que me hizo entender cuánto me ama. Y sé que en esta humanidad que tengo jamás podré comprender ese amor. Sin embargo, se lo agradezco. Porque fue por causa de ese amor que pude levantarme e irme del lado correcto. Y gracias a ese amor he sido tan bendecida. En medio de pruebas, de luchas y de batallas, cómo Dios me ha sostenido. Lo mismo quiere hacer por ti. Sobre todo, sanarte. Sanar tu corazón, sanar tu mente, tus emociones, tu cuerpo. Y que puedas vivir una vida en paz por encima de las circunstancias. Si eres parte de ese mundo que persigue al pueblo de Dios, que está en contra de los valores del reino y que se resiste a reconocer a Dios, hoy Dios te invita nuevamente a que reflexiones, a que hables con Él, tengas un diálogo honesto con Él, y yo te aseguro que Él te responderá, aclarará tu corazón, tu mente, sanará tu dolor y vivirás en paz. Yo confío en que esta breve exhortación y meditación en la palabra sea de luz en tu camino,
y que la misma misericordia que me alcanzó un día a mí, que andaba de espaldas a Dios, con coraje, con muchas preguntas sin respuestas. Y Dios en su misericordia nunca me abandonó. También tenga misericordia de ti y puedas comprender que no hay experiencia más hermosa que la de ser un hijo de Dios. Que Dios bendiga a su pueblo y bendiga cada vida que en esta hora me escucha, rogándole a Dios confiada en que Dios responda tu necesidad y que la razón por la cual tú vives de espalda a Dios pueda culminar en una relación amorosa con Dios. En el bendito nombre de nuestro Señor Jesucristo. Así yo confío, se lo pido y le ruego a Dios para que tengas esa paz que te acompaña por encima de cualquier adversidad. Y al pueblo del Señor, que Dios nos ayude a permanecer fieles a Él, a poder seguir siendo luz en medio de tanta oscuridad, a defender al inocente, a ayudar al marginado, a llevar palabra a aquel que está en tinieblas. En otras palabras, que Dios nos ayude a seguir llevando esperanza, consuelo, por encima del aborrecimiento. Que la intimidación, la persecución, el desprecio, la burla que se levanta contra todos aquellos que amamos a nuestro Señor Jesucristo no nos detenga. Por el contrario, estemos cada día más convencidos de cuánta necesidad tiene el mundo de Jesucristo, porque a mayor maldad y oscuridad, mayor necesidad de que sigamos diciendo que Dios es bueno y que para siempre es su misericordia. No es tiempo de callar, es tiempo de seguir diciendo que en Dios está la esperanza. En el bendito nombre de Jesús, tome aliento nuestro corazón, no tengamos miedo, seamos valientes, porque siempre a alguien vamos a iluminar.